tal, gente bonita, gente sin que ser? Nos encontramos una vez más reunidos en este su canal Derecho por lo Chueco. Nos encontramos con el episodio número 4, esperando que estén teniendo un excelente día. Es un placer para mí presentarles al equipo que hoy me acompaña, con compañeros llenos de conocimiento que nos piensan compartir. Hola, buen día a todos. Mi nombre es Itamar y es un gusto poder estar nuevamente en su programa. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos ustedes. Los saluda Juan Pablo. Me alegra estar aquí y compartirles hoy acerca de estos temas que a continuación les platicaremos a todos ustedes. Así que pónganse cómodos y atentos, ya que son demasiado importantes. Hola, ¿qué tal amigos? Espero estén teniendo un gran día. Mi nombre es Ana Karen Ledesma y en esta ocasión hablaremos de algunos temas muy importantes e interesantes. Hola a todos, muy buenos días, soy Jenny. Una vez más me encuentro con todos ustedes en su programa. Como saben, trayendo temas de muchísima importancia. Hola, un gusto de saludarlos una vez más, espero se encuentren teniendo un excelente día. Les saluda Geraldine Torres. Pues bien, a continuación les platicaré un poco de los temas que vienen a continuación, que serán dados por nuestros compañeros. Como número 4.1 tenemos el concepto de convenio y contrato. Como 4.2, elementos de existencia de los contratos. 4.3, dado por su servidor, requisitos de validez de los contratos. 4.4, clasificación de los contratos. 4.41, contratos de transmisión de dominio. 4.42, contratos de transmisión de uso. 4.43, contratos de custodia. 4.44, contratos de prestación de servicios. 4.4.5, contratos de gestión colectiva. 4.4.6, contratos de garantía, y por último tenemos los contratos de adhesión. Convenio es el acuerdo de voluntades de dos o más personas que producen o transfieren derechos y obligaciones. Para que sea más entendible, el convenio, como se menciona, es un acuerdo de voluntades que sirve para transferir derechos y obligaciones, con el fin de que las partes involucradas estén de acuerdo. Cabe recalcar que el convenio es más estricto en sus cláusulas, por ende debe respetarse tal cual esté estipulado. Contrato es la especie dentro del género convenios, ya que estos crean, transfieren, modifican y extinguen derechos y obligaciones. Este es más flexible, ya que las cláusulas se pueden modificar siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo, a diferencia del convenio, que es un poco más estricto tema, que es los elementos de existencia de los contratos. Para este se menciona dos. El primero, consentimiento, voluntad expresa o tácita de las partes para celebrar un contrato. Esto hace referencia a que las partes estén de acuerdo con lo estipulado en el contrato, o sea, no pueden poner una cosa y después de que esté plasmado lo cambien, porque de lo contrario dicho contrato se anularía. Por eso las partes deben estar de acuerdo en que está bien redactado dicho documento. Pasamos con el segundo, que es objeto. Este debe ser determinado o determinable jurídica y físicamente posible. Para entender un poco más esta parte de objeto, tiene que ser conocido o válido, o sea, hace que puede existir, de lo contrario tal cosa se anularía. Por ejemplo, no se puede adquirir algo que físicamente no esté. Con esto me refiero a tener una parte de la luna, o sea, eso es prácticamente es nulo, y quien mencione o diga lo contrario está cometiendo un fraude, ya que existen personas que juran tener fragmentos de la luna, pero eso ya es meterse en un tema más contradictorio, así que lo dejaremos para otra ocasión. Bien, por requisitos nos vamos a enfocar en lo que es necesario para que un contrato sea válido y se deba cumplir. Por eso existen elementos de validez, y estos pues nos referimos a 4, los cuales deben de contener para que no esté afectando de nulidad a nuestro contrato, ya que de faltar alguno de estos puede perjudicar, llevar a la nulidad, produce que el contrato quede privado de efectos jurídicos. Estos efectos jurídicos pueden ser la capacidad,
que se refiere, según el artículo 1798 del Código Civil Federal, a la facultad de una persona para hacerse responsable de sus actos teniendo una capacidad de goce y capacidad de ejercicio. ¿Esto a qué se refiere? Quiere decir que las personas que estén elaborando y efectuando debe estar consciente y sin ningún problema que afecte su pensamiento, coherencia o el sentido común. Al igual, de esta manera tenemos lo que es la forma, y esta, según el artículo 1832 del Código Civil Federal, se refiere a la exteriorización de la voluntad de acuerdo a la ley. ¿Esto de qué va? Hay dos maneras en las que un contrato puede ser efectuado, y estas son de manera verbal, que es la manifestación mediante el uso de la palabra. Lo malo que tendría esta forma es que pues no hay algún respaldo, algún soporte. La otra manera sería la escrita, que es la manifestación de voluntad, pero esta vez con un documento, un soporte. A todo esto cabe mencionar que los contratos de cierta forma van a resultar pues flexibles, vaya, porque van a cambiar según lo que las partes estén de acuerdo a poner, y ahí es en donde van a ser flexibles. O un ejemplo podría ser, si se acordó dar un pago en una estimada fecha y la otra persona pues no tiene para pagar, pero la parte lo entiende, pues podría en este caso dar un poquito más tiempo y evitando pues lo que dice el contrato, vaya. Otro requisito que debe tenerse al efectuar un contrato es la ausencia de vicios. Dentro del consentimiento no debe de ser válido si sufre una lesión, si se da por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo o mala fe. Todo esto según el Código Civil Federal, y el artículo 1812. Esto abarca varios puntos. El primero de ello es que la persona no puede estar bajo el efecto de sustancias nocivas para su salud, es decir, drogas, no medicamentos que afecten la conciencia o la memoria. Otra es que la persona no puede tener lesiones cerebrales que afecten su vista o de igual manera la memoria. Y por último, no puede llevarse a cabo de amenazas ni por ningún tipo de violencia. Y si se efectúa de mala fe o por dolo, primero vamos a explicar qué es dolo. El dolo es el artificio o la maquinación fraudulenta que se emplee para incudir al error o mantener a él. Todo esto según el Código Civil Federal, el artículo 1816. Esto se refiere al daño o prejuicio con ganas de hacerlo. O sea, que se tiene toda la intención de estar fregando y se hace con esto. Otra es la mala fe, que según el Código Civil Federal y el artículo 1817 nos dice: es la disimulación del error de uno de los contratantes, una vez conocido. Esta se efectúa con el fin de generar un engaño, de sacar ventaja del mismo engaño, y cuando la otra parte no lo conoce y tú sí, ahí es donde sacas la ventaja. Otro elemento que podría llegar a la anulación de un documento es el error de cálculo o aritmético. Según el Código Civil Federal, el artículo 268, este solo da lugar a la rectificación. Esto hace referencia a las cosas como lo que serían pues la ropa, el calzado, casas, automóviles y cosas donde puede existir algún mal cálculo. Algo que nosotros pensábamos, un ejemplo, que era de una talla o de algún tamaño, y al nosotros verlo que nos llegue no lo es. De igual manera no puede existir la necesidad de obligación mediante la violencia física ni moral. Ni tampoco la persona puede estar amenazada de muerte, de perder su honra o de ser privada de su libertad. Al igual no puede perder ni su salud ni gran parte de sus bienes. Otra característica podría ser el temor reverencial. Consiste en desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto. No basta para viciar el consentimiento o la voluntad según el Código Civil Federal, el artículo 1820. Esto evoca casos donde un patrón o una persona de la cual existe alguna necesidad
que se deban seguir sus órdenes, pues nos quiere hacer como cumplirlo a la fuerza, o nos amenace con que si no lo hacemos perderemos el empleo, nos harán un descuento, pasarán cosas malas. Todo ese tipo de cosas serán cancelables en cuanto a un contrato. Y por último, una característica principal y que abarca de manera general es la licitud. Todo esto según el Código Civil Federal, artículo 2225, nos dice: cuando el contrato es realizado conforme a las leyes vigentes del orden público y las buenas costumbres. Eso quiere decir que el contrato deberá ser efectuado según las leyes que estén rigiendo en el año en el que se elabore este contrato, en ese periodo, y se conservarán según la fecha en que se realizó. Por mi parte sería todo. Esos son los requisitos. Recuerden que todo esto debe ser cumplido, si no nuestro contrato será totalmente cancelable o se podrá ir para abajo. Clasificación de los contratos. Según cuál de las partes adquiere derechos o suma obligaciones, estos están compuestos por los unilaterales y bilaterales. Los unilaterales engendran obligaciones solo para una de las partes y derechos para la otra parte. Es decir, que en este tipo de contratos una de las personas da sin pedir algo a cambio y la otra persona recibe sin ser obligado. Pues un claro ejemplo de ello es la donación pura, donde el donante se obliga sin recibir a cambio y el donatario recibe sin obligarse. Los bilaterales crean derechos y obligaciones recíprocas. Cada una de las partes es acreedora y deudora de la otra. Un ejemplo de este puede ser un contrato de compraventa de un automóvil, pues el vendedor tiene el derecho de que se le pague lo acordado, asimismo tiene la obligación de entregar el vehículo, y el comprador tiene el derecho de que se le entregue el vehículo y tiene la obligación de pagarlo. Pues como se puede ver, ambos contraen tanto derechos según en quien recaigan los provechos y gravámenes. Contratos gratuitos son aquellos en que los provechos los recibe solo una de las partes y los gravámenes la otra. Con esto podemos entender que solo una de las partes se beneficia económicamente y la otra parte simplemente disminuye su patrimonio. Por eso es que se llama gratuita, porque no se espera algo a cambio de ese hecho. También están los contratos onerosos. Imponen provecho y gravámenes recíprocos. En este tipo de contrato ambas personas, así como dan, también reciben algo a cambio. Un ejemplo es que un comprador paga aquella cosa que recibirá, así como el proveedor espera recibir la cantidad de aquello o no las pérdidas o beneficio de las partes desde el momento de celebrar el contrato. Están compuestos por conmutativos y aleatorios. Los conmutativos son contratos cuyas prestaciones que se deben las partes son ciertas desde la celebración del contrato, de modo que saben el beneficio o pérdida que se le van a causar. Quiere decir que desde la celebración de este contrato se debe conocer con exactitud la prestación que se hizo, asimismo como lo que se recibe a cambio. Un ejemplo podría ser que cuando una persona da a rentar alguna casa o departamento, se debe conocer en qué tipo de condiciones es que se entrega, pues cuando ésta se regresa se sabrá si hubo algún daño en ella o si es que se la regresaron en las mismas condiciones. Y los aleatorios son los contratos cuya prestación depende de un acontecimiento incierto, lo que impide saber las ganancias o las pérdidas. Un ejemplo de esto puede ser cuando tú compras un boleto para la lotería, pues al momento de tu compra no sabrás si este puede llegar a ser uno de los ganadores o si simplemente se deba o no entregar la cosa al celebrar el contrato. Consensuales. En oposición a los reales, son aquellos en que al momento de celebrar no se requiere la entrega física de la cosa. Basta con el consentimiento para que se perfeccione y produzca sus efectos. Podemos entender que solamente se necesita del consentimiento de la persona. Pues un ejemplo puede ser cuando una persona compra un departamento en otra ciudad. Solo con dar su consentimiento basta, pues no se le llevará el departamento a donde él se encuentre,
pues para poder venderlo. Así también están los reales, que son los que en el momento de su celebración sí requieren forzosamente que se entregue la cosa. Este contrato es lo contrario del consensual, pues requiere de la entrega inmediata de la cosa físicamente. Este puede ser cuando una persona hace un préstamo, pues se debe entregar el dinero al instante de que se da el consentimiento de este contrato por escrito. Los consensuales en oposición o formales, los que para su validez no requieren que el consentimiento se manifieste por escrito, es decir, que no se necesita que aquello que haya aceptado la persona sea por escrito, pues un ejemplo de este sería la compraventa de bienes muebles. Con el simple hecho de dar el consentimiento puedes realizar aquella compra, pero eso sí, con la obligación de pagar determinada cantidad por el objeto. Los formales son aquellos en los que el consentimiento debe manifestarse por escrito, ya sea público o privado, de tal manera que si no es otorgado con esta formalidad, el contrato será ineficaz. Con esto podemos entender que es necesario que el contrato formal se tiene que manifestar por escrito. El consentimiento, pues si este no es así, no será válido. Es decir, cuando contraen matrimonio dos personas, estas tienen que plasmar el consentimiento, pues si este no se realiza, el matrimonio existan no por sí mismos o dependan de otros. Los principales existen por sí mismos, no necesitan para su nacimiento de ningún otro contrato. Es decir, que estos nacen de sí mismos, pues no se necesita que anteriormente se haya celebrado algún otro contrato para que éste pueda ser válido. Y los accesorios, los que deben su existencia de otro previamente celebrado. Su finalidad es servir de garantía de que el anterior sea cumplido y sin el cual no tendrá razón de ser. Los contratos accesorios sí necesitan de otro contrato antes hecho. Un ejemplo de este puede ser el de fianza, en el que el afiliado garantiza el cumplimiento de uno principal como el mutuo. Si el deudor no paga con este, pagará si instantánea o periódicamente. Los instantáneos se cumplen en el mismo momento en que se celebra. Se intercambian las prestaciones en el mismo y solo acto. Es decir, que las partes ya sea dan o reciben al momento de llevar a cabo el contrato. Este puede ser de igual forma la compraventa, pues uno de ellos tiene la obligación de entregar el objeto y el otro a pagar por aquello. Y los de trato sucesivo son los que, una vez celebrados el cumplimiento de las prestaciones, se va llevando a cabo periódicamente en el transcurso del tiempo. Este tipo de contrato, la prestación va transcurriendo poco a poco. Un ejemplo en que podemos ver este tipo de contrato es cuando se renta a una persona, pues el arrendatario tiene la obligación de ir pagando mes tras mes según el monto acordado o no tipificados en el Código Civil, que son los nominados y los innominados. Los nominados son los que están previstos y reglamentados en el Código Civil. Su formación y consecuencias están prefijados ya en el articulado legal, asignándoles un nombre. Quiere decir que ya están instituidos en el Código Civil, que no se pueden hacer algún tipo de modificación en ellos. Y los innominados son los que no están instituidos ni detallados en la ley, pues en ellos sí se puede hacer algún tipo de modificación de acuerdo a las necesidades o intereses que se tenga en ambas partes, pues no está plasmado en el Código Civil. Contratos de transmisión de dominio. La compraventa es el contrato por virtud del cual una persona llamada vendedor transmite la propiedad de una cosa o de un derecho a otra.
llamado comprador, quien se obliga a cambiar de ello a pagar un precio cierto y en dinero. Es decir, que es un contrato en el cual se vende algo a cambio por un determinado dinero. En este debe tenerse el consentimiento de ambas personas, pues tanto la que va a vender tiene la obligación de entregar el objeto, así como el vendedor de exigir el dinero, y el que compra tiene la obligación de pagar en tiempo y forma, así como también tiene el derecho de exigir. Es un contrato por medio del cual cada una de las partes, denominadas permutantes, transmite a la otra la propiedad de una cosa a cambio de que su contraparte le transmita a su vez la propiedad de otra cosa. Realmente está muy claro el concepto, pues este se refiere que las dos personas cambian una determinada cosa. Un ejemplo podría ser cuando una persona entrega un bien y la otra de igual forma entrega un bien. Eso sí, ambas personas también deben existir el consentimiento de lo antes acordado. Es el contrato por medio del cual una persona llamada donante transmite gratuitamente la propiedad de parte de la totalidad de sus bienes presentes a otra llamada donatario, quien al aceptarla se lo hace saber al donador. Este tipo de contrato es cuando una determinada persona hace una donación a otra sin pedir algo a cambio. Se podría decir en palabras sencillas, es cuando beneficia a la otra persona. El donante tiene que estar consciente de aquello que otorgará, así como el donatario de recibir el contrato mutuo, que es el contrato por virtud del cual una persona llamada mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles a otra, llamada mutuario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Esta definición nos da a entender que una de las partes es la que hace la prestación y la otra parte tiene que regresar aquello que se le haya otorgado. Este tipo de contrato no es necesario que se otorgue en escrito. Contratos de transmisión de uso. Ahora hablaremos de los contratos de transmisión de uso, comenzando con su definición. Es un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible y el otro contrae la obligación de restituir individualmente. En otras palabras más sencillas, más digeribles, podemos decir que son todos aquellos que prestan alguna cosa o servicio. Por ejemplo, los contratos de arrendamiento, y se denominan de transmisión o traslativos de dominio, porque por medio de ellos se transmite o traslada la propiedad de un bien de una persona a otra, y por medio de estos contratos se puede llevar a cabo dicha transmisión de dominio. Ahora que sabemos lo que son, tenemos que tomar en cuenta que estos tienen ciertas características y elementos que nos permiten diferenciarlos de otros tipos de contratos. Los elementos que tiene y debe tener un contrato de transmisión de uso son los siguientes. Comodante. Conserva la propiedad de la cosa prestada, pudiendo ejercitar la acción reivindicatoria sin perjuicio de la persona derivada del contrato. El comodante es el sujeto activo, es decir, el propietario, y este cede el uso del bien y establece las condiciones del contrato. Y por otra parte tenemos al comodatario. Puede usar de la cosa prestada pero sin percibir los frutos. Está obligado a conservar la cosa con diligencia de un buen padre de familia y por lo tanto satisfacer los gastos necesarios para su uso. El comodatario es quien recibe el préstamo o toma prestado una cosa. Este es el sujeto pasivo y está obligado a respetar las condiciones establecidas del préstamo y por lo tanto no se adquiere ningún derecho sobre el préstamo. Con esto puedo mencionar cuáles son los elementos del comodato, y estos son 3. Préstamo gratuito. Uso de una cosa no fungible, ya por naturaleza, ya que así se ha convenido. Prohibición para el comodatario de hacer suyos los frutos y accesiones de la cosa. Como lo he mencionado antes, el préstamo tiene ciertas condiciones que el comodante y el comodatario deben respetar y
que en determinado tiempo, según se haya establecido o pactado, el bien debe ser restituido en el mismo estado en el que se entregó. Ahora hablaremos del arrendamiento y sus elementos. Vamos a comenzar con su definición y dice que es el contrato por el cual ambas partes se obligan recíprocamente a conceder el uso o goce temporal de una cosa y la otra a pagar por ese uso o goce en un precio cierto. Quienes intervienen en este contrato reciben un nombre en específico, ¿no? El primero sería el arrendador, quien da en arrendamiento, y el arrendatario, quien recibe la cosa del arrendamiento. Así como las dos personas que participan en este tipo de contratos tienen que cumplir con ciertos elementos, también existen los elementos del arrendamiento, que son los siguientes: el uso o goce de una cosa no fungible ni consumible, que dicho sea oneroso, y el precio cierto determinado, llamado renta. Entonces podemos ver que existen características muy específicas y rigurosas sobre este tipo de contratos y cómo deben llevarse a cabo. Así podemos diferenciarlos de otros. Seguimos con el siguiente tema, que es contratos de custodia. Y los contratos de custodia se pueden clasificar según su función social o económica. Los contratos de custodia son todos aquellos que cumplan una función de guarda y conservación de una cosa ajena. El marco legal de los mismos se encuentra tanto en el Código Comercial como en el Código Civil. Y ahora explicaré sobre los contratos de depósito. Es un contrato bilateral por el cual una persona llamada depositario se obliga a otra llamada depositante a recibir una cosa, mueble o inmueble, etc., que a quien le confía, y a guardarla para restituir cuando la pida el depositante. Aquí existen dos sujetos, el depositante y el depositario. El depositante es la persona que recibe el objeto, que debe ser custodiado, y el depositario es quien entrega una cosa en depósito para custodia o guarda temporal de la misma, y con obligación para el que la recibe de devolverla al vencer el plazo convenido o cuando lo reclame el depositante. Los elementos: la obligación por parte del depositario de recibir la cosa, la guarda y conservación de la misma una vez que ésta ha sido entregada, y la restitución del depositante. Al igual que el tema anterior, podemos entender que estos contratos tienen una fecha de vencimiento y ciertos lineamientos que seguir. Recordemos que estos son muy rigurosos, en su mayoría, y estrictos, pues podría llegar a suceder algún inconveniente, ¿no? Y al salir un inconveniente, tenemos que entender que debemos buscar la ayuda de las autoridades correspondientes. Existen dos tipos de depósito: el voluntario y el necesario. El depósito voluntario es voluntario cuando el depositante se ve exento de elementos de presión a la hora tanto de decidir si se constituye o no el depósito, como de elegir la persona del depositario. Y en otras palabras, se hace la entrega por la voluntad del depositante. O sea, nadie lo obliga o lo hace por estar bajo amenazas. Y por otro lado tenemos el depósito necesario. Por contraposición, el depósito es necesario cuando la presencia de un elemento ajeno a la pura voluntad del depositante se convierte en un factor determinante de la constitución del depósito, y aún este se constituya en manos de un concreto depositario, de tal manera que en ausencia de este elemento principal, el depositante no hubiera constituido el depósito o no lo hubiera hecho necesariamente en manos de ese depositario en particular. Cuando la elección del depositario no depende de la libre voluntad del depositante, como en el caso de un incendio, es una ruina, un saqueo u otra calamidad semejante. Contratos de prestación de servicios. Mandato. Es un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta de otro los actos jurídicos que se le encargan. Elemento: ejecución de actos jurídicos. Que dicha ejecución sea por cuenta de otro y aceptación del contrato por parte del mandatario. Mandante.
Persona que en el contrato consensual llamado mandato confía a otra su representación personal o la gestión o desempeño de uno o más negocios. Mandatario. Persona que, en virtud del contrato consensual llamado mandato, acepta del demandante representarlo personalmente o la gestión o desempeño de uno o más negocios. Podemos decir que claramente sabemos cuáles son las partes del contrato: el mandante y el mandatario. El mandatario es el que se obliga a realizar más de un acto jurídico. Debemos saber cuáles son las características de este contrato. Una de ellas es que es bilateral porque implica obligaciones por ambas partes. También es oneroso porque una parte se obliga a realizar más de un acto jurídico a cambio de algo. Es nominado ya que está regulado por la ley. Y por último, no es formal, ya que no existe una forma para celebrar este contrato. Contrato de prestación de servicios. Este contrato, que comprende el servicio doméstico, el servicio prealzado y el aprendizaje, está reglamentado por la Ley Federal del Trabajo y en consecuencia es motivo de estudio en un curso especial de Derecho del Trabajo. Este tipo de contrato puede ser civil o comercial. ¿Y qué significa esto? Que sus características son totalmente diferentes a las de un contrato de trabajo. Así que en este caso, las características de este contrato son de mayor libertad entre ambas partes para establecer el salario, jornadas de trabajo. Entonces no hay una subordinación, o sea que no le estarán diciendo cómo hacer el trabajo o el horario de hacerlo, entre otras cosas. También es importante recalcar que en este contrato no hay derecho a prestaciones sociales, tampoco a seguridad social, ni a una liquidación. Contrato de obras y precio alzado. El contrato de obras y precio alzado es aquel en el que se utilizan los servicios de una persona por todo el tiempo indispensable a la construcción de una obra, y a cambio de sus servicios se le paga con una cantidad global. Este contrato también es de materia de estudio en un curso de Derecho del Trabajo. Este contrato puede considerarse como diferente, ya que en este implica, en cierta forma, un tipo de prestación de servicios. Así que podemos decir que es aquel contrato mediante el cual una persona a la que se le denomina empresario o contratista realiza una obra por encargo del dueño del bien. Contrato de hospedaje. Tiene lugar cuando alguno no presta a otro un albergue mediante la retribución convenida, comprometiéndonos, según se estipule, los alimentos y demás gastos que origine el hospedaje. Es un contrato de arrendamiento de carácter comercial que en una empresa dedicada a esta actividad celebra con el propósito principal de prestar un alojamiento a otra persona, que se le denomina huésped, mediante el pago del precio respectivo día a día por un plazo inferior a 30 días. Este contrato está conformado por dos personas, que es el hotelero y el huésped, que paga y utiliza el servicio. Este contrato es bilateral, ya que intervienen dos personas: el hospedante, que proporciona el albergue, y el huésped, que hace uso de esos servicios. También en este tracto sucesivo, ya que se renueva tácticamente día a día mientras dure la necesidad del huésped. Causas por las cuales se termina este contrato es por medio del vencimiento de plazos, por falta de pagos, una falta de plazo, por aviso dado por una de las partes a la otra con 11 o 12 horas de anticipo. Contratos de gestión colectiva. Asociación civil. Esta es un contrato mediante el cual dos o más personas reúnen sus esfuerzos y recursos de manera no transitoria para la consecución de un fin común lícito, posible y que no tenga el carácter preponderante económico. Estas asociaciones civiles se encuentran reguladas por el derecho civil común, es decir, que cada entidad federativa tendrá su regulación específica, pero sus estructuras, características y limitaciones
son similares a las de todas las legislaciones. Este no puede ser con un fin económico, tampoco de especulación comercial. Así que una asociación civil no puede realizar de forma continua actos de comercio, sino que únicamente de forma ocasional para el propósito de su objetivo. Un ejemplo es cuando se reúnen y determinan el uso de cuotas de comités de padres de familia de escuelas. Esto sin buscar un fin económico y tampoco sin lucrar. Esto se conforma por aportaciones y su destino es decidido entre sus miembros. Contrato de sociedad civil. Convenio celebrado entre dos o más socios mediante el cual aportan recursos, esfuerzos, conocimientos o trabajos para realizar un fin ilícito de carácter preponderantemente económico, sin construir una especulación mercantil, obligándose mutuamente a darse cuenta. Este contrato de sociedad civil tiene como objeto dos o más personas combinen sus recursos para un fin preponderantemente económico, esto sin una especulación comercial. Esta sociedad tiene el fin preponderantemente económico sin especulación comercial. Esto, en palabras más fáciles, implica que una sociedad civil, por ejemplo, no puede comprar un bien para posteriormente venderlo más caro, para así obtener ganancias, porque esto ya sería una especulación comercial. Entonces, al saber que una sociedad civil no puede hacer especulaciones comerciales, ¿cuál sería el fin de una sociedad civil? Principalmente, una sociedad civil es constituida para la prestación de servicios. Un ejemplo muy común es una sociedad de profesionales o escuelas al prestar un servicio que tienen un fin preponderantemente económico, pero no existe una especulación comercial. De acuerdo, yo les hablaré sobre contratos de garantía. El diccionario de Derecho Privado define: la palabra garantía procede de garante y significa depósito, prenda, hipoteca y en definitiva todo lo que pueda servir de fianza o asegurar el cumplimiento de una obligación o promesa. Decimos entonces que en un contrato una de las partes debe comprometerse a proteger derechos que la otra parte adquiere al ser efectuados este contrato, el cual también se hace responsable a posibles daños o perjuicios que se le vayan a causar por incumplimiento. La ley reglamenta tres principales. Fianza. Es un contrato por el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor. Esto se refiere a pagar saldos de parte de la persona deudora a la persona acreedora. En mi caso, si yo llego a prestar alguna cantidad a la persona deudora, ésta debe comprometerse a pagar. Prenda. Contrato en el cual un deudor entrega a su acreedor un bien inmueble, enajenable, para el cumplimiento de una obligación. Decimos que el deudor entrega al acreedor algún inmueble, el cual es apto para garantizar el saldo que éste debe y se sienta comprometido a pagar esa deuda. Hipoteca. Garantía real sobre bienes que no se entregan al acreedor y que da derecho a éste en caso de incumplimiento de la obligación garantizada a ser pagada con el valor de los bienes. El acreedor debe entregar algún valor más alto, el cual puede ser algún bien por el cual este documento es más garantizado, y en caso de no cumplir el contrato, el acreedor tiene derecho de poder hacer una hipoteca de este bien. De acuerdo, continuemos con contratos de adhesión. Este hace referencia a contrato elaborado por el proveedor para establecer en formatos los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la prestación de un servicio. Para definir mejor, decimos que son documentos en el cual se establecen los términos y condiciones al adquirirse productos o algunos servicios, los cuales son necesarios. En los contratos de adhesión entran los servicios públicos tales como son energía eléctrica, agua, gas, telefonía, contratos de seguros y contratos bancarios. Entonces, en el contrato de adhesión también entra la
Compra de esperanza. Se le llama compra de esperanza al contrato que tiene por objeto adquirir por una suma determinada los frutos que una cosa produzca. Decimos entonces que es una compra, la cual, como su nombre lo dice, deberá ser de esperanza. Esto se refiere a que si llega a suceder algún desastre natural, el cual no es provocado por el ser humano, este se puede perder. Incumplimiento de contrato. Incurrir en la falta de cumplimiento de una o diversas cláusulas de un acuerdo entre dos partes. Decimos que esto ocurre cuando alguna de las cláusulas mencionadas o acordadas no se llegan a cumplir. Es ahí cuando se llega a incurrir la falta. Demanda por incumplimiento de contrato. La demanda es un trámite mediante el que una parte demanda a otra por un motivo específico. En este, alguna parte, ya sea persona, llega a demandar a la contraparte, la cual igual es una persona, por incumplir su contrato y no haber cumplido con lo que se había acordado. Hemos llegado una vez más al final de este programa, esperando que todos los temas que se han platicado hayan sido de su interés. Pues como conclusión puedo decir que todo esto que abarca el tema de contratos es muy importante, pues existen diferentes tipos de ellos y no todos tienen el mismo uso, sino cada uno de ellos tiene tanto sus funciones y sus elementos. A veces nosotros como jóvenes no nos informamos porque pensamos, ¿para qué nos sirve eso? Sin embargo, más adelante, ya sea en nuestro entorno laboral o familiar, podremos ocupar de estos. Un ejemplo de ello es que cuando tú quieras realizar la adquisición de alguna cosa, no sé, digamos que será un vehículo el que comprarás, entonces tendrás presente que al hacer este tipo de compras se llevará a cabo un contrato de compraventa, en el cual tanto tú como comprador como el vendedor adquieren derechos como obligaciones. Es decir, tú como comprador tienes el derecho de exigir el automóvil, pero así como tienes la obligación de pagar el monto acordado. El vendedor tiene el derecho de exigir el dinero, al igual la obligación de entregar el automóvil. Por eso es que debe existir el consentimiento de ambas personas al realizar este tipo de contratos. Realmente para mí fueron muy interesantes cada uno de los conceptos que se dio, porque sé que tarde o temprano haré uso de esta información, pues como había dicho anteriormente, no todos son iguales. Por ejemplo, algunos tienen que ser forzosamente plasmados en escrito, porque si este no es así, no será válido. Pero así como existen estos, también están los que solo pueden ser de palabra. Es decir, no es necesario que aquel consentimiento de las partes sea escrito. Al igual, a veces por no conocer acerca de estos temas, solo firmamos por firmar aquellos, sin saber si alguna de las cláusulas contrae más tarde algún tipo de consecuencia. Por eso es que es de suma importancia conocer de estos temas y así saber realmente lo que está dentro de este contrato. También, si no nos sentimos confiados acerca de cómo está realizado el contrato que se está usando, podemos acudir a las personas adecuadas que realmente saben cuál es su estructura, así como también te darán a conocer cuáles son los derechos y obligaciones que se contraen al momento de aceptarlo. Y bueno, con todo lo antes mencionado, podemos darnos cuenta que realmente es muy fundamental conocer de estos temas, pues algún día usaremos de ellos. Por mi parte, esto sería todo. Muchas gracias por haberme permitido estar en su programa, esperando que haya sido de su agrado. Hemos llegado al final de este podcast, un tiempo muy agradable en donde se aprendió demasiado.
Y puedo tomar el atrevimiento de decir que casi nadie tiene conocimiento sobre estos temas, pues tal vez la cultura que tenemos al escuchar tantos nombres de contratos y para qué sirven no es tan importante. Se escucha demasiado aburrido y difícil de entender. Pero con toda esta información reunida sobre los tipos de contratos, características, elementos, etc., han sido de gran ayuda y creo que es información tan valiosa y tan muy bien digerible. Conceptos concretos pero entendibles. Tal vez en algún momento de nuestra vida escuchamos a alguien más, amigos, familia, en el trabajo, etcétera, sobre los contratos en cualquiera de arrendamiento, compra y venta y muchísimos más que existen, pero realmente sabíamos en qué consistían tipos de contratos, sus características, cómo hacerlos válidos, entre otros, y yo creo que no. Es por ello que esta información ha sido de gran ayuda, y desde saber qué es un contrato, tipos de contratos, los sujetos involucrados en estos lineamientos, que todo contrato tiene fecha de vencimiento, entre muchísimos otros más. En algún momento de nuestra vida llegaremos a utilizar un contrato y debemos tener por lo menos un conocimiento básico, pero que también abarque algo de lo muy extenso que es este tema. Adquirir este tipo de conocimientos en un principio puede ser muy aburrido, pero valdrá la pena haber obtenido este conocimiento. Puedo ponerme como ejemplo. No sabía con exactitud, les estoy siendo sincera, no sabía con exactitud lo que era un contrato, para qué servía, los tipos de contratos que existían y qué es lo que los hacía diferentes de los demás. Ahora entiendo un poco más y puedo saber a qué se refiere cada concepto con más facilidad. Si alguien llegase a preguntarme, le puedo dar una respuesta acertada, pero sin olvidar que debe acudir con un especialista en ese tipo de trámites. Saber qué es un contrato de transmisión de uso, para qué sirve, sus elementos, el contrato de arrendamiento, los tipos de depósitos, entre otros, me da un panorama más amplio de todo este tema. Aprendí el nombre que reciben los sujetos que participan en los contratos, que son el sujeto activo y el sujeto pasivo, con qué características debe contar y qué función debe cubrir cada uno y cómo hacer un contrato. En algún momento de nuestra vida vamos a necesitar forzosamente realizar algún contrato y debemos estar familiarizados con estos. Si vamos a vender un bien, vamos a hacer un préstamo, etcétera, reconociendo qué papel voy a cubrir yo y quién será la otra parte que participará, es ahí donde podemos comenzar a identificar qué papel cubre cada uno. El contrato es un instrumento económico para negociar. Eso está más que claro, satisfacer necesidades, etc. Y se utiliza en contratos para acordar prestaciones de servicios, de productos, locaciones, entre muchos otros. Y con esto aprendido, puedo decir que agregamos un conocimiento más que nos servirá de ayuda para el resto de nuestras vidas. Pues bien, diremos entonces que para finalizar con este podcast del día de hoy, conocimos y aprendimos estos nuevos temas para retroalimentarnos de nueva información, como lo son los tipos de contratos, tanto su definición de cada uno de ellos, sus elementos que tienen, sus requisitos de validez y su clasificación. Como por ejemplo el contrato de transmisión de dominio nos menciona que en él existe la compra-venta, el cual se podría mencionar que es un contrato del cual se puede vender algo a cambio de dinero, y también nos mencionan sus diferentes tipos. Asimismo, como lo es el contrato de transmisión de uso, ya sabemos su definición, sus tipos que hay. Los contratos de custodia también nos mencionan los tipos y su concepto. Los contratos de prestación de servicios igual nos menciona su concepto y sus tipos. Los contratos de gestión colectiva nos mencionan su concepto y también sus tipos. Los contratos de garantía, también algunos tipos que existen, al igual que su concepto. Y por último nos mencionan los contratos de adhesión y su concepto. Cabe recalcar que tanto yo como a todos los que nos escuchan no conocía tanto estos temas, no los dominaba a la perfección.
Pero ahora al saber el significado de cada uno de ellos y lo que los complementan, sabemos que tenemos que ponerlos en práctica y así cada vez más nos volveremos menos ignorantes a lo que desconocíamos. Es por eso que es muy recomendable que nos sigan escuchando, porque acá les traemos toda la información que ustedes necesitan e incluso ejemplos o el cómo se puede solucionar si se encuentran ante alguna situación de estas. Entonces, debemos entender y que nos quede totalmente claro en qué momento podemos firmar un contrato, pero también debemos leer sus cláusulas, sus condiciones y qué requisitos se necesitan. Y en caso de no cumplir con alguna normativa, qué consecuencias nos pueden traer. Recuerden entonces que antes de firmar un contrato se debe leer todo. Si estás de acuerdo en firmarlo, adelante, lo puedes hacer, y en caso de no ser así, puedes decir en qué no estás de acuerdo y se puede modificar. Recuerden también que debemos aprender y dominar bastante bien estos temas para que cualquier persona no quiera o trate de vernos la cara. Aparte, otro consejo que les doy es que para dominar mucho mejor estos temas pueden consultar el libro Los contratos civiles y sus generalidades. Es un excelente libro, muy bueno, la verdad, y también muy recomendado de parte de su servidora. A mí me ayudó a entender un poco más sobre estos temas que les mencionamos aquí. Recuerden también que leer un libro nos ayuda a contener más conocimientos y nuestro cerebro vaya aprendiendo de cosas nuevas. Así que pues bien, sin nada más que mencionar, que tengan un excelente día, que regresaremos nuevamente con temas aún más importantes para que todos ustedes estén muy bien informados, y me despido con un cordial saludo de parte de su servidora Jenny. Hasta la próxima. Estos temas me ayudaron bastante a entender más allá de lo que lleva un contrato, porque en mi vaga idea pensaba que solo ponías unas cuantas cosas que se debían respetar y así, pero ya con todo esto que mencionaron mis compañeros me queda más claro cómo redactar un buen contrato. Voy a mencionar un ejemplo personal. En mi caso, antes de mudarme a mi casa, esta se rentaba, pero como tal mi familia no hizo un contrato bien elaborado. O sea, pusieron las cosas básicas como respetar lo que había dentro de la vivienda y hacerse cargo si la dañaban o algo de la misma. Pero el problema de todo esto, bueno, lo que yo no conocía hasta apenas, claro, es que el contrato debería de haberse renovado cada año. Y pues en este caso no era así, hicieron solo una vez un contrato para 2 años de renta, y sí, ya sé que esto que hicieron estuvo muy mal, y como dije antes, ni siquiera estaba bien redactado. También otra cosa muy personal es que antes tomé la mala decisión de firmar contratos y como es de suponerse no les tomaba mucha importancia, ya que según yo estaba bien, pero me tocó la mala experiencia de... Por no leer detenidamente cada parte del contrato me hicieron un fraude. No fue tan grande, pero sí quedé con una mala experiencia por parte de esas personas. Y ahora que aprendí un poco más sobre dicho documento, puedo decir que estaba completamente perdida en el tema. Desconocía que había varios elementos de existencia para los contratos, y con esto voy a que cuando me hicieron el fraude fue por una cosa que ni siquiera existía y tampoco me tomé la molestia de revisar si era físicamente real. Al darme cuenta de que jamás llegó, o bueno, que nunca me lo trajeron, pues quedé como el meme del payaso. Otra cosa que cabe mencionar es que yo no tenía idea de que había una clasificación de los contratos, no tenía idea de más allá. Y con lo que mencionó mi compañerita Mar, ahora sé que hay contratos unilaterales, bilaterales, gratuitos, onerosos, etc. O sea, ni siquiera sabía de su existencia, y creo que el que yo ocupaba más, según yo, claro, es el oneroso, ya que como lo menciona mi compañera, ambas partes dan y reciben. O sea, antes yo hacía eso, tanto como daba e igual recibía, pero como ya lo mencioné, por confiar de más en las personas que me ayudaban, pues me estafaron, y bueno, esto me ayudó a entender y saber más acerca de los contratos, y claro, a leer detenidamente la próxima vez que me toque firmar algo. Nos vemos pronto en otro episodio y espero no los haya aburrido con tanta plática.
Bien, yo cerraré diciendo que me llevo conocimiento nuevo, bastante interesante cuando mi compañera Geraldine nos mencionaba que debemos leer a profundidad y conocer pues las maneras en las que podemos equivocarnos. Uno no imagina que al firmar con la seguridad que se hace puede estar equivocado, o que si uno de nosotros es amenazado, ese contrato pues no tiene validez. La clasificación de los contratos, la manera en que pueden ser efectuados, como yo mencioné que serían la forma verbal y la forma no verbal, o sea la forma escrita, y saber cuándo es conveniente utilizar cada uno. O sea, nosotros de toda esta información vamos a poder sacar mucha ventaja. Esto será porque pues cada uno tiene un uso y aplicará de manera diferente. El ocupar esta información a nuestra conveniencia nos hace que podamos nosotros producir de manera positiva, de manera en que nadie más sea engañado. Porque nosotros conocemos los casos de bastantes artistas que han sido engañados o víctimas de dolo y o mala fe, que han tenido problemas con sus contratos. El chiste de platicar todo esto es para evitar que más personas sigan siendo engañadas, o que algunas estén teniendo algún problema, puedan darse una idea y acudir con un abogado y saber qué se puede llevar a cabo con su problema. Al igual saber que siempre debemos estar alerta en cuanto a las compras y o pagos que estemos realizando, que cuando se trate de dar y recibir debemos tener claras las condiciones en las que estamos negociando. Dar especificaciones para que después, a lo largo del tiempo, no tengamos ningún tipo de problema con la otra parte. O sea, que no nos quiera hacer caso, que no se quiera hacer cargo, que esté inconforme o ya no quiera cumplir con lo que en su momento se llegó a acordar. Eso también es importante aclarar, siempre debe ser ambas partes las que estén de acuerdo. De esta manera no habrá forma de que después te digan no, que ya no quiero, que ya no. En su momento se acordó y se debe de cumplir. Deberán darse cuenta la forma en que fue redactado, la persona por la que se validó, los testigos que estén, las condiciones que se dio, en las que sucedió, el momento, el tiempo y todo lo que se mencionó a lo largo de este podcast. Por último, yo como recomendación les dejaría que aunque ahora conocemos ciertas cosas de la ley y las condiciones de los contratos, no querramos jugarle al abogado. Recuerden que siempre hay personas expertas y que ellas sean las que se hagan cargo. Siempre es mejor pagar una cifra que en el momento suene bastante escandalosa, a que a lo largo del tiempo resulte que estemos pagando más y más y más porque no fue el contrato efectuado de la manera que debió de ser, y que después se estén echando para abajo, vengan los juicios, los abogados, que se pierda lo que ya tuvimos, todo eso. Al nosotros conocer las intenciones de las personas en la manera en que se esté incumpliendo nuestro contrato, será necesario actuar rápidamente para prever distintas cuestiones. Las rentas, las compras, los conciertos, son cosas en las que ahora yo en lo personal tendré más cuidado. De manera personal puedo decir que no creo que después de este episodio o de hoy alguna persona me pueda engañar con lo que será en los contratos, me quieran sobornar, me quieran obligar a cumplir con algo, porque se platicó a lo largo de este podcast y creo que se dio a conocer de una manera bastante simple, bastante rápida de comprender. Como bien mencionaban los compañeros, no firmar por firmar, no confiar de más en las personas y siempre tener en mente las condiciones que se nos platicaron el día de hoy. Por mi parte sería todo y muchas gracias. Pues bien, con estas conclusiones cerraríamos el día de hoy. Ya saben, como siempre, estamos encima del tiempo. Muchísimas gracias a nuestra audiencia que estuvo con nosotros desde el inicio hasta el final. Al igual, muchísimas gracias a los que se metieron a ver el tema. No se preocupen, igual nos ayudan. Muchísimas gracias a ustedes, compañeros, el día de hoy por estar conmigo. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como lo son Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. Y suscríbanse a su canal de YouTube. Recuerden que cada que se suscriben nos ayudan, nos hacen felices
y nos motivan a seguir trayéndoles nuevos conocimientos. Muchísimas gracias, me despido, mi nombre es Brandon Aguilar Rayo y esto fue Derecho por lo Chueco.